de acuerdo intuitivamente de acuerdo a lo que sabemos, cómo son las componentes de un vector y cómo podemos encontrar con relación a un sistema y al otro sistema. Acá dice, supongamos que un sistema de coordenadas x y y se traslada para obtener un sistema de coordenadas x' y y', cuyo origen se encuentra en este punto 4, 1. O sea, K y L es 4, 1. Encontrar las coordenadas x' y y' del punto cuyas coordenadas en x y son 2 y 0. O sea, yo tengo este punto que en x y en el sistema antiguo tiene esas coordenadas que son 2 y 0. ¿Qué quiero encontrar? Ese mismo punto con relación a x' y y'. Entonces hagan eso, es bien sencillo, colocan el punto, vean cuánto se ha trasladado y en función de eso pueden encontrar las componentes de ese mismo punto con relación al sistema antiguo y al sistema nuevo. Al sistema antiguo me lo han dado, hay que encontrar con relación al sistema nuevo. Y en este caso lo contrario, me dan con el sistema nuevo, quiero encontrar con relación al sistema antiguo. Entonces, por favor, hagan ese ejercicio para ver si se entiende o si hay alguna pregunta o duda que puedan hacerme para la próxima clase. Continuemos. Vamos a ver nosotros ahora, dentro de la definición de vectores, algunas definiciones nuevas, como son, por ejemplo, qué es la norma o módulo de un vector, y vamos a ver las aplicaciones de esta norma y algunas otras consecuencias de definir esto que llamamos la norma o módulo de un vector. ¿Qué es la norma o módulo de un vector? En forma bien sencilla. Tengo este vector, supongamos el que les estoy mostrando. ¿Qué es la norma de ese vector? El tamaño o la magnitud de ese vector. Acá dice, si U es un vector, su longitud o tamaño se denomina la norma de U. ¿Cómo se representa la norma? Por el vector entre varas dobles. Automáticamente, si yo veo un vector entre varas dobles, estoy hablando de la norma, o sea, del tamaño del vector, que es justamente esta magnitud. Si nosotros analizamos este vector en L2, acá tenemos el vector en L2, sus componentes son U sub 1, U sub 2. ¿Qué significa? Que si la componente es U sub 1, esta es la proyección sobre el eje X, y U sub 2 sería la proyección sobre el eje Y. Entonces yo tengo acá, bien sencillo de ver, un triángulo rectángulo, donde U sub 1 y U sub 2 son los catetos, y esta es la hipotenusa. ¿Y qué es la hipotenusa? La norma del vector, porque es justamente esta longitud. La longitud del vector es la norma del vector. Entonces, si yo sé que esa norma es esta hipotenusa, aplicando Pitágoras, ¿qué tengo? Que la hipotenusa, o sea, la norma del vector, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Por qué? Porque la primera componente y segunda componente son los catetos de ese triángulo rectángulo. Y eso es lo que tenemos acá. Si yo tengo un vector de componentes U sub 1 y U sub 2, entonces la norma de ese vector va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. En forma análoga, si yo tuviera un vector en L3 y tengo estas sus componentes, su norma, la norma de ese vector va a ser la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Y esto todavía podemos visualizar acá en este estudio que vamos a hacer, donde vamos a demostrar que efectivamente lo que acabamos de decir es correcto. Acá no hay nada que hacer más que solamente aplicar Pitágoras. Y aquí van a ver que en el segundo caso yo puedo, aplicando Pitágoras 2 veces, llegar a demostrar que efectivamente la norma de este vector, que es un vector de L3, va a ser igual a la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado más U sub 3 al cuadrado. ¿Y para eso qué hacemos? Voy a marcar estos puntos. Este sería el origen O, este es el punto A y este es el punto B. Y acá, con esos tres vértices, yo tengo un triángulo. Pero no es un triángulo cualquiera, es un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo recto? En B. Si el ángulo recto está en B, automáticamente este es una hipotenusa. Y estos dos son dos catetos. Y aplicando Pitágoras en ese triángulo, yo tengo que esta hipotenusa, que sería OA al cuadrado, ahí está la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a OB al cuadrado más BA al cuadrado, la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Perfecto. Pero acá yo tengo otro triángulo que está justamente en estos vértices, O, C y B. Y el ángulo recto está acá en C. Entonces, ¿qué tengo? Que OB es la hipotenusa de este nuevo triángulo. ¿Y qué tendríamos? Que OB al cuadrado va a ser igual a OC al cuadrado más CB al cuadrado. Ahí tenemos. OB al cuadrado es igual a OC al cuadrado más CB al cuadrado.
Nosotros vemos acá que esto es interesante. En la primera relación que hemos encontrado, yo tengo que OB al cuadrado, y en la segunda yo sé que OB al cuadrado es igual a esta suma. Entonces reemplazo 2 en 1. Y sustituyendo 2 en 1, ¿qué tenemos? OA al cuadrado va a ser igual. En lugar de OB al cuadrado, coloco esta suma. OC al cuadrado más CD al cuadrado más BA al cuadrado. Esto voy a corregir que este es O y parece cualquier otra cosa menos O. OA al cuadrado igual a OC al cuadrado más CD al cuadrado más BA al cuadrado. ¿Qué hemos hecho? Hemos reemplazado OB al cuadrado, que está acá, por esta suma. Pero ahora si analizamos esto que acabamos de obtener, fíjense, y vamos a ir viendo juntos, ¿qué representa cada una de esas distancias al cuadrado? Yo tengo que OA al cuadrado. OA al cuadrado representa esta distancia o esa magnitud. ¿Y esa magnitud qué es? La norma de U. Ahí está la norma de U. Entonces yo tengo que la norma de U al cuadrado, estoy reemplazando OA al cuadrado por la norma de U al cuadrado, va a ser igual. OC al cuadrado. ¿Qué es OC? Acá tenemos OC. Esta distancia, ¿qué es? U sub 1. Ahí está. Entonces tendríamos U sub 1 al cuadrado. Más CB al cuadrado. ¿Qué es CB? Es U sub 2. Entonces tendríamos más U sub 2 al cuadrado. ¿Y qué es BA al cuadrado? BA es esta distancia que es U sub 3. Entonces tenemos U sub 3 al cuadrado. Yo tengo, sacando la raíz cuadrada del segundo miembro, que la norma de este vector, o sea, esta longitud, va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Y ahí tenemos justificado lo que hemos dicho allá directamente en la definición de esa norma. Si es un vector en L3, su norma va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Y ahí está, estamos justificando. Entonces ya puedo generalizar y decir que si yo tengo un vector en Rn, la norma de ese vector en Rn de U va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. U sub 1 al cuadrado, más U sub 2 al cuadrado, más U sub n al cuadrado. Entonces ya sabemos cómo calcular la norma de un vector de acuerdo con esas definiciones. Vamos a ver que algunas aplicaciones importantes podemos mencionar con relación a esa norma. Y la primera de ellas, de estas aplicaciones, es justamente la que me dicen que defina un vector unitario. ¿Y qué tenemos que es un vector unitario? Un vector unitario es el que tiene su norma igual a 1. La norma o la magnitud del vector es igual a 1 y por eso se llama vector unitario. Pero me dicen además que para todo vector U, se puede determinar un vector unitario E sub U con la misma dirección que U. En otras palabras, se puede encontrar un vector E sub U que esté sobre el vector U y que tenga la misma dirección que U. Pero este vector que voy a encontrar es un vector unitario. A ese vector le estoy llamando E sub U. Y ese vector E sub U por definición va a ser igual a 1 sobre la norma de U por U. O sea, si yo quiero encontrar ese vector sobre un vector U y que sea un vector unitario, hacemos esto. Acá tenemos un ejemplo. Dice determinar un vector unitario sobre U. Entonces voy a encontrar ese vector que llamamos E sub U. Y va a ser, para eso, ¿qué necesito? La norma de U. Calculo la norma de U. La norma de este vector va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, raíz cuadrada de 14. Ya está calculada la norma de U, por lo tanto puedo reemplazar acá y que tengo 1 sobre raíz de cada cuadrada de 14 por el vector 1, 2, 3. Multiplicamos estas componentes por este escalar y ¿qué nos da? 1 sobre raíz de 14, 2 sobre raíz de 14 y 3 sobre raíz de 14. Por lo tanto, ahora calculo la norma de ese vector y vamos a ver que esa norma es unitaria. La norma de ese vector va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. ¿Y qué nos da eso? Haciendo operaciones, 1. Por lo tanto, está demostrado que este vector que hemos encontrado sobre el vector U es un vector unitario. Y esa es la forma de encontrar sobre cualquier vector un vector unitario, aplicando esto que tenemos acá como fórmula.
La segunda aplicación importante dentro de la norma es la siguiente. Yo tengo dos puntos en cualquier espacio, en R2, en R3 o en Rn. Tengo dos puntos, P1 y P2, y quiero encontrar la distancia entre esos dos puntos. La distancia entre esos dos puntos P1 y P2. ¿Qué me dice por definición que es la distancia? La distancia entre dos puntos P1 y P2 es igual a la norma del vector que une los dos puntos. Fíjense, si yo tuviera este punto P1 y este punto P2 y quiero encontrar la distancia que hay entre P1 y P2, ¿qué hacemos vectorialmente? Unimos el punto P1 con el punto P2 a través de este vector y decimos que voy a obtener este vector U que tiene componentes P1, P2, o sea, el punto inicial es P1, el punto terminal es P2. Acá tenemos este vector que tiene punto inicial en P1 y el punto terminal en P2. Como sabemos que ya tengo ese vector y sabemos que la norma de ese vector es justamente este tamaño del vector, en otras palabras, ¿qué es la norma? La distancia de P1 a P2. Entonces, la distancia de P1 a P2 va a ser la norma de U de ese vector, es decir, la norma del vector que va de P1 a P2. Como yo sé determinar ese vector conociendo P1 y conociendo P2, podemos perfectamente encontrar la distancia de entre esos dos puntos, simplemente calculando esta norma. ¿De quién? De este vector que une los dos puntos. Acá tenemos un ejemplo, podemos ver y analizar dos ejemplos en realidad, uno en R2, otro en R3. Y acá tenemos que encontrar la distancia entre P1 y P2. P1 es este punto, P2 es este punto. Y si yo quiero encontrar la distancia entre P1 y P2, ¿qué tenemos que hacer? Primero, encontrar el vector que va de P1 a P2 y decir que este es un segmento dirigido, que es el vector U, que va de P1 a P2. Y si va de P1 a P2, ¿cuáles son las componentes de este vector? El extremo menos el inicio, P2 menos P sub U. Y estas serían las componentes de este vector. Una vez que yo tengo las componentes de ese vector, automáticamente, ¿qué encuentro? Su norma. ¿Por qué? Porque la norma de ese vector va a ser la distancia de P1 a P2. Encontramos la norma de ese vector con estas componentes y tenemos que ese valor que hemos encontrado es la distancia entre P1 y P2. Si yo tuviera esos dos puntos en R3, exactamente lo mismo. La distancia entre esos dos puntos va a ser la norma de este vector que une esos dos puntos. El vector que une esos dos puntos, ¿qué componentes tiene? El extremo menos el inicio, P2 menos P sub 1. Me daría estas componentes. Teniendo las componentes del vector, puedo encontrar la norma de ese vector y la norma o módulo va a ser justamente la distancia que estoy buscando. Encontramos la norma y nos da este valor y está encontrada la distancia entre esos dos puntos. Entonces, con cualquier par de puntos que yo tenga en cualquier espacio, y yo quiero encontrar la distancia entre esos dos puntos, ¿qué hacemos? Unimos los dos puntos por un vector, encontramos las componentes del vector haciendo el extremo menos el inicio, y con sus componentes encontramos su norma. Esa norma va a ser justamente la distancia entre esos dos puntos. Creo que es bastante fácil y bastante sencillo entender esto. Vamos al siguiente concepto. Y vamos a ver nosotros, antes de ver el producto punto, que es una tercera aplicación que vamos a ver de la norma, vamos a ver qué es vamos a hablar de la multiplicación de vectores y vamos a definir qué es el ángulo entre dos vectores, porque para la definición de la multiplicación yo necesito de esa definición. O sea que si nosotros analizamos básicamente qué es el ángulo entre dos vectores. Si yo tengo dos vectores que tienen sus puntos iniciales coincidentes, como son cualquiera de esos vectores que están ahí, fíjense, en todos ellos, ¿qué características tenemos? Tenemos que el punto inicial es el mismo para esos dos vectores. El espacio comprendido entre esos dos vectores es lo que llamamos el ángulo, que puede ser menor que 90 grados, puede ser mayor que 90 grados, como tenemos en este caso, puede ser 180 grados, puede ser 90 grados, como casos especiales estos dos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que el ángulo comprendido entre los dos vectores que tienen sus puntos iniciales coincidentes es este espacio comprendido entre esos dos vectores. Sabiendo qué es el ángulo, yo puedo definir ahora un nuevo concepto
que es el concepto de producto punto. Vamos a ver que este producto punto tiene otros nombres, pero antes definamos qué es el producto punto. Dice, si U y B son dos vectores en el espacio bidimensional, tridimensional o cualquier espacio, acá dice justamente este producto está definido para vectores de cualquier espacio. Y θ es el ángulo entre esos vectores, entonces el producto punto, también conocido como producto interior euclidiano o producto escalar, y se representa de esta manera, U por B, U punto B. Se define como, ¿y cuál es la definición de ese producto punto? El producto punto es la norma de U por la norma de B, de los dos vectores que están participando, la norma de U por la norma de B, por el coseno del ángulo formado por esos dos vectores. Si son vectores diferentes de cero, voy a tener su norma en ambos casos, pero si uno de ellos fuera cero, automáticamente este producto punto va a ser cero. Si uno de los vectores fuera igual a cero, porque la norma vendría a ser cero. Entonces vamos a ver nosotros ahora que una forma sencilla de expresar el producto punto es utilizando las componentes de los vectores. Y eso dice acá, en forma sencilla puede deducirse una fórmula de este producto expresado en función de las componentes, de tal manera que yo voy a definir ahora el producto punto para vectores en R2, vectores en R3 y vectores en Rn, utilizando las componentes, ya no la definición que tenemos acá arriba, que es una definición general, esta que hemos dado. Pero ahora trabajando con las componentes que tengo yo, que el producto punto entre esos dos vectores, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando las componentes respectivas y sumando los resultados. U sub 1 por B sub 1, más U sub 2 por B sub 2. Sumamos esos resultados y ¿qué me va a dar acá? Un escalar. Un escalar. Y por eso nosotros decimos que este producto llamado producto punto también se llama producto escalar. Porque el resultado que obtengo al hacer el producto es un escalar. También se llama producto interno porque estoy trabajando con las componentes internas de los vectores. Interno o interior euclidiano, que es lo mismo, más conocido como producto interno. Entonces, esos tres nombres, producto punto, producto interno, producto escalar, dicen lo mismo. Y son justamente la definición de lo que acabamos de ver entre dos vectores. ¿Qué me da como resultado? Un escalar. Y si yo tengo, digamos, los vectores en R2, acá tenemos el vector U y el vector B, su producto punto va a ser la multiplicación de sus componentes respectivas y la suma de sus resultados. En R3 lo mismo, tengo tres componentes para U y tres componentes para B, su producto interno va a ser la multiplicación de las componentes respectivas de esos vectores y eso nos va a dar justamente el producto punto. Si yo tuviera vectores en Rn, lo mismo. O sea que estamos viendo que este producto se define para cualquier tipo de vectores de cualquier espacio. Si yo tengo dos vectores diferentes de cero, sabemos que esta ecuación, el producto interno va a ser igual a la norma de U por la norma de B por el coseno. O sea, cuando los dos vectores son diferentes de cero, el producto punto está definido por esa primera parte. De ahí yo puedo tranquilamente, estos son escalares, este es un escalar, despejar coseno. Y tenemos que el coseno del ángulo θ va a ser el producto interno de U por B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Y esto qué me permite calcular? El ángulo entre dos vectores. ¿Por qué? Porque conociendo su coseno yo puedo encontrar su ángulo. ¿Y su ángulo qué va a ser? El arco cuyo coseno es igual a este valor. Y eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto que estamos diciendo, de encontrar el ángulo entre dos vectores. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Veamos en la práctica, cómo encontramos ese ángulo. Fíjense acá, me dan tres ejemplos. Voy a dejar todavía el teorema, no voy a mencionarlo el teorema, solamente voy a hacer los ejemplos. Acá un ejemplo para ver cómo se hace el producto punto y no tengamos dudas. Hace rato había uno que tenía dudas y no sabía que el producto punto cómo se lo afectaba. Cuando están dadas las componentes, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, eso es importante. El producto punto de U por B va a ser 1 multiplicado por 2, más 2 multiplicado por 4, más menos 3 multiplicado por 6, y esto yo puedo hacerlo mentalmente, no escribir como he escrito acá, simplemente para que sepan. ¿Qué nos ha dado? 2 más 8 menos 18 nos da 8,
negativo. O sea que el producto punto entre esos dos vectores es igual a menos 8. Es un escalar, el resultado es un escalar, que eso es importante. No es otro vector, es un escalar. Y puede ser cualquier valor, positivo, negativo, o puede ser 0. Vamos a hacer ahora este ejemplo, donde voy a calcular el ángulo entre estos dos vectores. En el inciso A tengo esos dos vectores, en el inciso B tengo otros dos vectores y en el inciso C tenemos otros dos vectores. ¿Qué necesito para calcular el ángulo entre esos vectores? Ahí lo tenemos bien clarito. ¿Qué necesitamos nosotros para calcular el ángulo entre esos dos vectores? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer justamente esas operaciones, el producto interno entre los dos vectores, la norma de U y la norma de B, y calcular el arco cuyo coseno es ese valor. Entonces ahí tenemos. Tengo el vector U y tengo el vector B. Ahí está el vector U y el vector B. Su producto interno va a ser 1 por 4 me da 4, está aquí. 3 por menos 3 me da menos 9, está aquí. Y 3 por 2 me da 6, está aquí. Sumamos estos valores y ¿cuánto nos da? 1. 6 más 4, 10, menos 9, 1. Entonces, el producto interno entre estos dos vectores es igual a 1. Cosa que es importante. Me está dando un escalar, que efectivamente eso es lo que debería dar. La norma de U, siempre la norma va a ser positiva. ¿Por qué? Porque es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces, siempre va a ser positiva. Entonces, ¿qué tenemos? La norma de U va a ser igual a ¿qué? 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Nos daría 1 más 9 más 9. ¿Cuánto me da esto? Raíz de 19. La norma de B va a ser 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y ahí tenemos que la norma va a ser este vector, raíz de 29. Reemplazo, ¿y qué tengo? El ángulo va a ser el arco cuyo coseno es 1. ¿Por qué? Porque es este producto interno, dividido entre la raíz de 19 por la raíz de 29. Si hacemos ese cálculo, van a obtener justamente un ángulo de 87,56 grados. Y está calculado el ángulo entre esos dos vectores. Pregunto, ¿dudas que tengan hasta ahí? Veamos el segundo. Una pregunta, la multiplicación entre los dos, entre U y B, es el producto punto, ¿no? Es el producto punto, ¿sí? Y el Ese producto punto siempre es un escalar, entonces. siempre va a dar un escalar, positivo, negativo o cero, siempre va a dar un escalar. Ya, gracias. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Y cómo se hace el producto punto? Multiplicando las componentes en forma respectiva. Aquí tenemos en el segundo ejemplo, fijémonos y vamos viendo juntos qué se ha hecho en el segundo ejemplo. Yo tengo el vector U, que es 1 menos 3, 4, y el vector B es 3 menos 1 menos 2. Ahí tenemos las componentes de esos dos vectores. El producto punto va a ser ¿qué? 1 multiplicado por 3 me daría 3. Más menos 3 multiplicado por menos 1 me da 3. Y más 4 multiplicado por menos 2 me daría menos 8. Ahí está menos 8. Entonces tengo 3 más 3 menos 8 me da menos 2. Ya está calculado el producto punto de esos dos vectores. La norma del primer vector, que sería 1 más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado es 9, más 1, 10, me daría 20. 3 al cuadrado es 9, 10, y tenemos acá 4 al cuadrado 16, me daría 26. La raíz cuadrada de 26. La norma de B, ¿qué va a ser? 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que me da la raíz de 14. Está calculada la norma de U, la norma de B, perfecto. Entonces pasamos a analizar. El producto interno es este escalar menos 2. El ángulo va a ser el arco cuyo coseno es menos 2 dividido entre estos dos valores. Ustedes calculan ese arco y les va a dar 96,02. Calculan correctamente. Y en el otro ejemplo, yo tengo lo mismo. Quiero calcular el ángulo entre esos dos vectores. Y acá tenemos que las componentes son 1 menos 3 menos 2, 3 menos 1, 3. El producto interno entre esos dos vectores, fíjense, me da 3 más 3 menos 6, me da 0.
Entonces no necesitaría hacer nada más. ¿Por qué? Porque voy a tener en el numerador 0 y en el denominador un par de valores cualquiera, no interesa, y 0 sobre esos valores me va a dar 0. Entonces directamente el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es 0 y en ese caso es 90 grados. De todas maneras encontré la norma de U, la norma de B, que no era necesario. ¿Por qué? Porque al aplicar acá tendríamos 0 dividido entre estas dos, el producto de estas dos normas, que nos va a dar 0. Entonces tenemos el arco cuyo coseno es 0, que es igual a 90 grados. Ya tenemos el ángulo entre esos dos vectores. O sea que estos dos vectores son perpendiculares entre sí, porque el ángulo entre ellos es igual a 90 grados. Acá tenemos otro ejemplo. Tengo estas componentes, quiero calcular el producto, el ángulo entre esos dos vectores. Su producto punto va a ser 10, negativo. Hagan las operaciones y les da ese valor. La norma de U es igual a 14, la norma de U de B es igual a 35, y el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es menos 10 sobre la raíz de 14 por raíz de 35. Y el ángulo que hemos encontrado es 116,86 grados. Ahora me gustaría que observen algo muy interesante acá y que vamos enseguida a ratificarlo y reforzar con un teorema. Y fíjense, esto no es una casualidad. Cuando el producto interno entre dos vectores es un número mayor que 0, en este caso fue 1, el ángulo entre esos dos vectores va a ser un ángulo agudo menor que 90 grados. Ahí está. Yo puedo verificar esto en forma bien sencilla, solo con el producto interno. Si el producto interno entre dos vectores es menor que 0, o sea, un número negativo, el ángulo va a ser mayor que 90 grados. O sea, va a ser un ángulo obtuso, mayor que 90 grados. Y si el producto interno me da 0, el ángulo ya hemos visto cuál sería. El ángulo es igual a 90 grados, o sea, los dos vectores son perpendiculares. Esto que acabamos de decir y hacer no es una casualidad, siempre ocurre. Ustedes ven en el último ejemplo cuál es el producto interno, menos 10. El ángulo va a ser mayor que 90 grados y efectivamente nos da mayor que 90 grados. Y creo que con eso no deberían ustedes tener ningún problema de cómo calcular el ángulo entre dos vectores. De todas maneras, pregunto yo, ¿hay alguna duda? Algo que no se haya entendido. Calcúlenme para terminar. Ustedes ya con esos valores yo puedo calcular el producto punto. ¿Cuánto les da el producto punto entre esos dos vectores? Directamente, ¿cuánto les daría? Menos 2 más 3 más 8. Nos daría 9. La norma de U, perdón, que yo estoy haciendo si es W por B, no.
para cambiar un poco de los siempre U y B, he cambiado de esa manera. ¿Cuánto les da ese producto? ¿Cuánto les da la norma del primer vector? ¿Cuánto les da la norma del segundo vector? En total me salió 58 grados, Ya, el 58,33 producto grados. interno entre esos dos vectores, vamos a llegar a eso, vamos a ver. Producto interno, ¿cuánto les dio? 9. 9, correcto. La norma Raíz de W, Raíz de 21. 21. raíz de 21. La norma de B, Raíz de 14. raíz de 14. Por lo tanto, el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es 9 sobre raíz de 21. Y fíjense, nosotros de antemano ya sabemos que va a ser un ángulo menor que 90 grados. Raíz de 14. ¿Alguien me dictó 58 y algo? 58,34 grados. 58,34 grados. Perfecto. Fíjense que esto es importante. El producto interno mayor que 0, el ángulo menor que 90 grados y efectivamente ratifica también en ese ejemplo. Nosotros vamos a ver ahora y vamos a justificar y ratificar esto que hemos hecho en estos ejemplos con un teorema. Y el teorema nos dice que si yo tengo dos vectores en L2, en L3 o en cualquier espacio en realidad, y el inciso B, todavía no hablamos del inciso A, en el inciso B decimos que si los vectores UV son vectores diferentes de 0 y θ es el ángulo entre ellos, entonces el ángulo va a ser ángulo agudo si y solo si el producto interno es mayor que 0. O sea, si el producto interno es positivo, nosotros tenemos que el ángulo va a ser un ángulo menor que 90 grados, un ángulo agudo. El ángulo va a ser obtuso mayor que 90 grados si el producto interno entre ellos es menor que 0, o sea, un número negativo. Y va a ser igual a 0 si el producto interno, va a ser igual a 90 grados si el producto interno es igual a 0. Ahí tenemos, y en los ejemplos hemos visto cada uno de esos casos. El inciso A de este teorema nos habla algo que es interesante, alguna vez podemos utilizar. Nos dice que el producto interno entre dos vectores es la norma de U al cuadrado. O si quieren ustedes, la norma de U es la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. Donde estamos viendo otra definición de norma. La norma es la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. Acá tenemos una justificación bien sencillita. Yo tengo que estas son las, fíjense, yo tengo acá, si el producto interno de U por U, tengo que demostrar que es la norma de U al cuadrado. O que la norma de U es igual a la raíz cuadrada del producto interno de U por U. Eso es lo que queremos hacer en el inciso A. Si yo tengo este vector en L2, U sub 1, U sub 2, su norma va a ser la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado. Sabemos eso. Pero si hago el producto interno de este vector por sí mismo, ¿qué nos va a dar? U sub 1 por U sub 1. Más U sub 2 por U sub 2. Acá hay un error. Vamos a corregir. Si multiplicamos el vector por sí mismo, tendríamos U sub 1 por U sub 1 más U sub 2 por U sub 2. ¿Pero qué es U1 por U sub 1? U sub 1 al cuadrado. Y U sub 2 por U sub 2, U sub 2 al cuadrado.
Entonces yo tengo que esto, fíjense, está dentro del radical. ¿Y qué es esto? El producto interno de U por U. Entonces la norma de ese vector U es la raíz cuadrada del producto interno de U por U. Es otra forma de calcular la norma, que es exactamente lo mismo que ya hemos hecho. Si no hay preguntas, no hay dudas, con esto terminamos la clase de hoy y el día viernes continuaremos con el estudio de vectores. Ya vamos a ver otro tipo de producto. Hemos visto acá el producto punto, producto escalar y sus aplicaciones. Si no hay preguntas, no hay dudas, quedamos acá. Nos vemos el día viernes. Jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego.